Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias clave de la semana. Comenzamos hablándoles de la crisis del café, que se agrava. Nos fijamos en los asuntos más importantes en geopolítica que ha tratado el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe. En Argentina hay manifestaciones masivas contra las declaraciones homofóbicas de Milei. Los mercados financieros sacudidos por el lanzamiento de DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial chino de bajo costo. Analizamos lo que sucede con las exportaciones de gas ruso y las opciones que se plantean en la Unión Europea. En Oriente Medio les destacamos el discreto crecimiento económico de la región y norte de África. Les hablamos en detalle de la República Democrática del Congo y Ruanda. Tras la captura de Goma, los avances militares continúan hacia el sur. Y para terminar nos centraremos en Estados Unidos, China, México y Canadá y en el comienzo de la guerra comercial. Les hablamos ya de la crisis del café. La cotización del café arábiga alcanzó la semana pasada un nuevo máximo histórico. En concreto, el 30 de enero se situó por encima de los $3,7 por libra, una cifra que parecía impensable. En menos de un año, el precio en los mercados internacionales de esta tipología de café, considerada la de mayor calidad, prácticamente se ha duplicado. El origen del drástico encarecimiento es el comportamiento cada vez más irregular de las precipitaciones en Brasil. Con diferencia, el principal productor del mundo representa el 40% del mercado. Expertos del sector advierten de que el déficit de oferta podría agravarse en los próximos meses, aunque las recientes lluvias han moderado el severo estrés hídrico que padece el país latinoamericano. La humedad del suelo continúa siendo muy baja. En consecuencia, las últimas estimaciones apuntan a una caída del 4,4% de las cosechas en la temporada 2025-2026. Las previsiones tampoco son favorables en la tipología de café robusta. La producción en Vietnam, el mayor exportador del mundo, ha caído de forma ininterrumpida en los últimos 3 años debido a la ausencia de precipitaciones. A esto se unen las dificultades que también está atravesando la India, otro de los mayores productores de esta tipología de café. El frenético encarecimiento está tensionando hasta niveles inéditos el funcionamiento de la industria. A finales de 2024, una de las compañías tostadoras de café más longevas de Francia se declaró en bancarrota como consecuencia de la drástica caída de los márgenes. Por su parte, 2 empresas brasileñas del sector han solicitado recientemente a sus acreedores una reestructuración de la deuda. De momento no parece que las dificultades vayan a amainar en los próximos meses. Al contrario, no se descarta que la cotización supere próximamente el umbral de los $4 por libra. Más asuntos. Hablamos de la geopolítica en el centro del Foro Económico CAF 2025. El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá la semana pasada, reunió a representantes del sector público, privado y bancos multilaterales para debatir sobre el crecimiento sostenible e inclusivo de la región. Tras años de crecimiento muy decepcionante y unas previsiones poco alentadoras para este año, se prevé una expansión del 2,5% este año, por debajo del promedio global. Se destacó la urgencia de fomentar la inversión privada, mejorar la infraestructura y avanzar en la digitalización, la transición energética y la integración regional. También se abordaron desafíos críticos como la crisis climática, que en 2024 generó pérdidas por valor de $7.000 millones. Los asistentes también mostraron una enorme preocupación por el repunte del crimen organizado y la violencia debido a su enorme impacto en la seguridad ciudadana y en la inversión extranjera. Como era de esperar, la geopolítica fue objeto central de debate, con especial atención a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, la reelección de Donald Trump y su impacto en América Latina. El presidente panameño José Raúl Mulino reafirmó la soberanía del Canal de Panamá en respuesta a recientes comentarios de Trump, mientras que varios líderes expresaron preocupación por un posible giro proteccionista a la política comercial estadounidense. Otro aspecto clave fue la inestabilidad política en la región, con debates sobre la situación en Venezuela y las tensiones diplomáticas entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, lo que generó intensas discusiones sobre el futuro de la cooperación regional y la influencia de Estados Unidos en América Latina. La relación con China y la posibilidad de atraer
atraer mayor inversión extranjera a través del nearshoring, que podría generar hasta 78.000 millones de dólares en exportaciones adicionales, fueron otros puntos relevantes. Frente a estos desafíos, los participantes coincidieron en que la región cuenta con los recursos necesarios para crecer, pero requiere mayor coordinación entre gobiernos, empresas y sociedad civil para impulsar un desarrollo equitativo y estable en un contexto global cada vez más incierto. Nos centramos ahora en las manifestaciones masivas de Argentina. El 2 de febrero ha tenido lugar en Buenos Aires una marcha multitudinaria para protestar contra las declaraciones homofóbicas del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia y calificó el feminismo como una distorsión de la igualdad. La manifestación, convocada por colectivos LGBTIQ+ y feministas, reunió a diversos sectores sociales, sindicales y políticos, incluyendo al peronismo kirchnerista, la izquierda y la Unión Cívica Radical. El gobierno está trabajando en un proyecto de igualdad ante la ley que propone eliminar las medidas de discriminación positiva, entre ellas la figura del feminicidio como agravante penal, los cupos laborales para minorías trans y la paridad de género en las listas electorales. Estas medidas se interpretan como un intento de desmantelar derechos adquiridos, lo que intensificó el descontento social. Se trata de la segunda gran movilización masiva contra Milei después de las protestas de abril de 2024 en rechazo a los recortes de fondos destinados a la universidad pública. Precisamente hasta ahora ha sorprendido la escasa contestación social que ha enfrentado. A pesar de las reformas y de la estricta política de austeridad que está aplicando, que inevitablemente tienen un elevado coste en términos de poder adquisitivo y empeoran unos niveles de pobreza que eran ya muy altos. De hecho, a pesar de que su programa de ajuste es mucho más severo y radical que el de Mauricio Macri, ha enfrentado muchísimas menos manifestaciones. Lo llamativo es que las protestas no han surgido por el impacto económico de su programa, como cabría esperar, sino por cuestiones ideológicas. Pero con este tipo de declaraciones, Milei podría estar generando el caldo de cultivo para que cualquier motivo se convierta en la chispa de un descontento más amplio. No hay que olvidar que la sociedad argentina está profundamente desencantada con la clase política y golpeada por crisis recurrentes e inflación galopante. Además, el peronismo ha sabido capitalizar el malestar social a lo largo de su historia. Su respaldo activo a estas manifestaciones podría convertirse en un factor más de inestabilidad política. Quizás hasta ahora muchos argentinos han soportado el sacrificio económico como algo inevitable con la esperanza de una mejora futura, pero este tipo de confrontaciones podrían disparar el descontento de forma generalizada, poniendo en riesgo la continuidad de su propio programa económico. Vamos a hablarles también del terremoto DeepSeek. El lanzamiento de este modelo de inteligencia artificial chino de bajo costo sacudió la semana pasada a los mercados financieros y ha reavivado la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Su irrupción como la app más descargada en la App Store de Apple provocó el pasado 27 de febrero una caída máxima del 17% en las acciones de Nvidia, líder en chips de última generación para IA, e hizo tambalearse a todo el sector tecnológico estadounidense. DeepSeek desafía la percepción de que la industria china estaba rezagada, cuestionando la necesidad de las enormes inversiones de las empresas estadounidenses en inteligencia artificial. El presidente Trump lo calificó como una llamada de atención para la industria estadounidense. Este evento subraya la intensificación de la competencia tecnológica entre ambas potencias. Paradójicamente, las medidas de restricción de exportaciones de chips por parte de Estados Unidos podrían haber estimulado la innovación en China, impulsando el desarrollo de alternativas locales más eficientes en el uso de chip como DeepSeek y acelerando su avance tecnológico en el campo de la IA. Más noticias, nos fijamos en Rusia, Ucrania, Unión Europea y en las exportaciones de gas. En 2024, las exportaciones rusas de gas natural licuado alcanzaron los 33,6 millones de toneladas, un 4% más que en 2023, según datos de Kepler. Más de la mitad, 52% de estas exportaciones se destinaron al mercado europeo, una cuota que se ha mantenido relativamente estable desde 2021. De hecho, la decisión de la Unión Europea de eliminar progresivamente las compras de gas natural licuado ruso se retrasó hasta marzo de 2027. Los principales compradores europeos fueron Francia, con 6,3 millones de toneladas, España,
con 4,8 millones de toneladas, Bélgica con 4,4 y Países Bajos con 1,3 millones de toneladas. Alemania, por su parte, importó directamente el gas natural licuado ruso a través de Francia y entre el 3% y el 9% de su consumo de gas procedía de Moscú. Rusia representó casi el 20% de las importaciones de GNL de la Unión Europea en 2024, aunque la cuota global de Rusia en el mercado de gas europeo se desplomó del 40% al 6% tras el cese del suministro de gas por gasoducto. Sin embargo, algunos representantes europeos estarían debatiendo reanudar las compras de gas ruso por gasoducto como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra contra Ucrania. Los defensores de esta postura argumentan que la medida reduciría los elevados precios de la energía en Europa, 3 o 4 veces superiores de los que se registran en Estados Unidos, mientras que a la vez animaría a Rusia a sentarse en la mesa de negociación. Además, se trataría de un argumento más para aplicar y mantener un posible alto el fuego por ambas partes. El simple hecho de plantear esta idea ya ha provocado una reacción violenta entre los aliados más cercanos a Ucrania, los países bálticos y los propios representantes ucranianos. Actualmente, el único gasoducto activo es el Turk Stream, que atraviesa Turquía y suministra a Hungría unos 7.500 millones de metros cúbicos de gas. Budapest, junto con el gobierno prorruso de Eslovaquia, ha estado presionando a la Unión Europea para que presione a Ucrania para que reanude el tránsito de gas que dejó de fluir a comienzos de este año. Les hablamos a continuación del Producto Interior Bruto de la región de Oriente Medio y el norte de África, que ha registrado un discreto crecimiento económico, en torno al 1,8% en 2024, según las últimas estimaciones publicadas por el Banco Mundial. El discreto dinamismo inferior al promedio de la economía mundial fue generalizado. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, incluye a las principales naciones exportadoras de crudo, registraron un aumento del PIB real de tan solo el 1,8%. Lastrado por la prolongación de los recortes voluntarios de la producción de petróleo acordados en la reunión de la OPEP de noviembre de 2023. Asimismo, la inestabilidad geopolítica marcada por los conflictos armados afectó sensiblemente la actividad económica de un buen número de países, entre ellos a Egipto, cuya economía se desaceleró hasta el 2,2% debido en parte al desplome de los ingresos procedentes del Canal de Suez. El crecimiento también fue menor de lo previsto inicialmente en Marruecos y Túnez, como consecuencia del impacto desfavorable que ha causado la ausencia de precipitaciones en la producción agrícola. Y para el presente año las estimaciones son más optimistas. El Banco Mundial espera un aumento del Producto Interior Bruto de la región superior al 3,4%. En el caso de que la OPEP comience a incrementar gradualmente la producción de crudo a partir del próximo mes de abril, el ritmo de crecimiento del PIB de los países CCG podrían acelerarse hasta el 3,3%. También se prevé una recuperación en las naciones no dependientes de los hidrocarburos del 3,7%, impulsado por el mayor dinamismo de la demanda interna y la moderación de las presiones inflacionistas. Y en los países de República Democrática del Congo y Ruanda, tras la captura de Goma, los avances militares continúan hacia el sur. La superioridad de las fuerzas de defensa de Ruanda y del grupo rebelde aliado M23 sobre el ejército congoleño, la Fuerza de Paz de la ONU, MONUSCO, y la misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral ha quedado confirmada no solo con la rapidísima captura de Goma y otros territorios de la región de Kivu Norte, sino con su avance hacia Kivu Sur en los días posteriores. La situación en Goma, tras ser tomada por los rebeldes respaldados por Kigali, es caótica. Siguen produciéndose enfrentamientos y hay cientos de muertos y miles de heridos en un contexto de escasez de alimentos y suministros médicos. En Kinshasa, a 1.600 kilómetros de distancia, se han producido disturbios ante múltiples embajadas, tanto occidentales como africanas, en protesta por la débil reacción que la comunidad internacional ha tenido frente a la agresión ruandesa. No obstante, los líderes africanos sí se han mostrado muy preocupados por lo sucedido y por el potencial desestabilizador que tiene este acontecimiento para la región. El mediador designado por la Unión Africana es el presidente angoleño Joao Lourenço, que ha demandado que las RDF salgan del territorio congoleño sin ningún efecto. Su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, también ha mantenido llamadas con los líderes de la RDC y Ruanda. 13 soldados sudafricanos de la
Comunidad de Desarrollo de África Austral han muerto en los enfrentamientos y Sudáfrica acusa al M23 y a las RDF de atacar a la misión. En respuesta, el ruandés Paul Kagame publicó un post en X en el que llega incluso a realizar una amenaza. Si Sudáfrica prefiere la confrontación, Ruanda tratará el asunto en ese contexto cualquier día. El presidente de Burundi ha denunciado la conquista que ha realizado Ruanda y ha alertado del peligro que corren otros países vecinos. Finalizamos este repaso informativo hablándoles de ese comienzo de la guerra comercial entre Estados Unidos, China, México y Canadá. Trump firmó el pasado 1 de febrero órdenes ejecutivas para imponer un arancel adicional del 10% a las importaciones chinas y del 25% a las importaciones procedentes de Canadá y México, que entrarán en vigor el próximo 4 de febrero. El presidente entrante había amenazado con imponer esos aranceles en su primer día en el cargo, pero luego reculó y solicitó a las agencias federales que hicieran 3 informes de revisión comercial para el día 1 de abril. Sin embargo, finalmente ha decidido cumplir su promesa electoral e iniciar cuanto antes la guerra arancelaria. Trump ha invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permite al presidente gestionar de forma unilateral las importaciones durante una crisis. En esta ocasión, la entrada de fentanilo y de inmigrantes por la frontera sur han sido los pretextos empleados para invocar esta ley. La respuesta del gobierno canadiense no se ha hecho esperar. Ya ha anunciado que impondrá un arancel del 25% sobre las importaciones estadounidenses por valor de $100.000 millones. Por su parte, las autoridades mexicanas también prevén aplicar medidas arancelarias y no arancelarias, pero no las han detallado todavía. Mientras que la gran mayoría de las exportaciones canadienses y mexicanas a Estados Unidos estaban libres de aranceles hasta ahora, gracias a las protecciones del TEMEC, las importaciones chinas en Estados Unidos están sujetas a un gravamen medio del 14,5%. Los nuevos aranceles lo elevarán hasta el 24,5%, pero se estima que el impacto será incluso mayor, ya que también se han eliminado las exenciones para las importaciones de menos de $800, que en 2023 alcanzaron los $54.500 millones. Los productos más afectados por esta medida serán los bienes electrónicos y de consumo y para el hogar, que compra masivamente la clase media estadounidense. De momento, el gobierno chino ha expresado su descontento y ha anunciado que tomará contramedidas y denunciará los aranceles de Estados Unidos a la OMC. Durante la primera legislatura de Trump, Pekín respondió con aranceles recíprocos, pero es probable que en esta ocasión únicamente reduzca las compras de productos estadounidenses clave, como energía, productos químicos y productos agrícolas, entre otros. Para China, el mercado estadounidense concentra el 14,6% de sus exportaciones, frente al 75% que representa para Canadá o México, 2 países mucho más expuestos a la ira de Trump. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.